Buen día, profe, ¿cómo está? Ya, profe. Que anden bien. Bueno, chicos, la idea de hoy, según lo que me había indicado la profesora Serhanovich, es trabajar, darle un cierre, digamos, a la parte práctica a la unidad 3. ¿No es cierto? Que si bien nosotros ya la fuimos abordando de distintos ángulos, ajá, estaría bien tener por lo menos un enfoque un poco más preciso sobre lo que suelen reiterarse en lo que respecta a los exámenes, ¿sí? Tenemos una serie de ejercicios que se suelen repetir y bueno, la idea sería por lo menos reforzar eso de inmediato eh, y después abordar las siguientes temáticas. Bueno, estoy tomando acá el práctico, sería unidad 3, práctico 5 sería. ¿Sí? Nosotros estuvimos viendo tanto el martes pasado como el jueves el mercado de trabajo, o sea, un mercado, un factor productivo al cual lo asociamos fuertemente a la producción. Incluso hemos hecho eh, algunos planteos, digamos, desde el ángulo de los supuestos para lograr esa profunda relación o para fortalecer la relación entre los niveles de producción con los niveles de trabajo. Aún así, en algunas ocasiones podemos separarnos, salirnos de esa mirada, ya que todos sabemos que no necesariamente para aumentar, o mejor dicho, no necesariamente un aumento en la producción va a significar mayores niveles de contratación de mano de obra, ¿sí? O de horas hombre, ¿no? Bueno, pregunta número 1, tenemos en el práctico. Enumere y explique brevemente los tipos de desempleo si el gobierno quisiera reducir la tasa de desempleo de una región caracterizada por ser un desempleo de tipo estructural, debería poner en marcha similares medidas si se trata de un desempleo cíclico. Bueno, la enumeración de los tipos de desempleo la habíamos hecho clase pasada. Conocíamos el desempleo estructural, conocíamos el desempleo friccional, el estacional, cíclico, institucional, decíamos también, voluntario, el desempleo general o total. Algunos he leído desempleo tecnológico, desempleo, bueno, hay algo que siempre ocupan, disfrazado, que le dicen. Son tipos de desempleo según alguna explicación que se genere, ¿sí? Lo que no significa que reúna ciertas características estrictas en cuanto a la clasificación del tipo de desempleo, ¿no? Lo que sí la consigna nos pide a nosotros es pensar, ponernos en la posición del Estado gubernamental y decidir si, o decidir qué tipo de medidas aplicaría para
para reducir un tipo de desempleo estructural, ¿no? Versus un tipo de desempleo cíclico. Un tipo de desempleo cíclico que responde a las fases económicas y el tipo de desempleo estructural que responde a cuestiones más bien de largo plazo, ¿no es cierto? A cómo está conformada su matriz productiva y a cómo está conformada su mercado de trabajo, las características particulares del mercado de trabajo respecto a esa matriz productiva, si pueden encajar o no, digamos. Para ser más claro, si tenemos una matriz productiva que apunta a la explotación, a la mano de obra barata y la población tiene altos niveles de alfabetización o estándares de vida, de repente vamos a tener que buscar otra forma de contratar o van a tener que cambiar la matriz productiva, pero no van a echar la matriz productiva respecto a la conformación del mercado de trabajo. Entonces, si alguno de ustedes tuvieran, abro el chat acá por ahí. Ahí está. Si alguno de ustedes quisiera aportar, desde el punto de vista del decididor, ¿cuál sería una medida o va a ser el mismo tipo de medidas para reducir el desempleo de una región de tipo estructural que desempleo cíclico? ¿Quién se anima? Aumentando la producción a través de una política fiscal expansiva. Voy a aumentar el volumen mío. Matías decía algo, aumentando. Aumentar la producción a través de una política fiscal expansiva. Uh-huh. Ahora, pero la pregunta va por otro lado, Matías. La pregunta es, si va a ser la misma medida, ¿sí? O sea, vos tenés una situación. La situación que existe es que hay algún nivel de desempleo. Un nivel de desempleo que evidentemente molesta o decir está poniendo en jaque digamos, el orden público, ¿no? El trabajo es una cuestión de orden público. Ya lo discutíamos la semana pasada. Ahora, está bien, no hay trabajo, hay desempleo. Tengo que tomar una medida para reducir ese desempleo. Lo primero que debería hacer es conocer qué tipo de desempleo es, porque en función del tipo de desempleo probablemente tenga que tomar decisiones distintas. ¿Está bien? Sobre todo para ir planificando una serie de resultados que se pueden ir esperando en términos temporales. Entonces, vamos, no, Matías, va a ser la misma política que se toma para reducir desempleo de tipo estructural que de tipo de desempleo cíclico. No, profe. Y, por ejemplo, ¿qué podrían hacer? Ayúdenlo a Matías también, el resto. ¿Qué podrían hacer para reducir el desempleo estructural? ¿Qué podrían hacer? Si tengo que reducir el desempleo estructural, que es un desafío enorme, ¿no? Para cualquier economía. ¿Qué podría hacer para reducir el desempleo estructural? Y bueno, de nuevo, ver qué matriz productiva tenemos. Si nosotros diagnosticamos de que el desempleo es estructural y no cíclico, observamos la matriz productiva. Vemos que la desocupación acá no responde a un ciclo, porque pasan varios ciclos o pasa época de auge, de recesión, y ese nivel de desempleo persiste. De manera que podemos llegar a la conclusión de decir de que no es cíclico, por lo menos no es cíclico. ¿Sí?
Ahora, si nosotros vemos la matriz productiva, arrojamos un análisis con una línea de tiempo y vemos que en épocas de auge el desempleo se reduce, en época de recesión, donde hay más crisis, el desempleo surge nuevamente, estaríamos frente a un desempleo cíclico, ¿no es cierto? Es decir, partimos de la matriz productiva y comparamos con los niveles de desempleo. Si detectamos que es estructural y no cíclico, las medidas a tomar, habíamos dicho con Matías recién, deberían ser distintas a que si estuviéramos frente al desempleo cíclico, ¿no? Si yo tengo detectado que el desempleo es estructural, seguramente voy a tratar de arrojar o de acercar las capacidades productivas de la población a los requerimientos de la matriz productiva en ese momento. Por ejemplo, si hay un salto tecnológico, si hay una revolución tecnológica que hace a la que hace a todo lo que tenga que ver con la industria, utilizar nuevo equipamiento, ¿sí? Seguramente muchos de los trabajadores que ya tienen gran experiencia, para no decir los más ancianos, van a tener algún nivel de obsolescencia, por así decirlo, en términos de sus capacidades, ya que la tecnología cambia. Por lo tanto, para achicar esa distancia respecto a los requerimientos nuevos de la matriz productiva, debería buscar capacitar, educar o volver o retransformar las capacidades de manera que la adaptación sea mucho más sencilla, ¿no? Ahora, si es cíclico, seguramente el gobierno va a poder aplicar una política fiscal expansiva con un efecto mucho más inmediato, ¿no? La educación y políticas de salud siempre son políticas que uno empieza a tener resultados en el mediano y largo plazo, ¿está bien? Es decir, la medición de los aumentos en las capacidades no se ven de inmediato. Si yo si yo detecto que la matriz productiva necesita que todos los trabajadores hablen inglés y empiezo con salita de cuatro a enseñarle inglés a los pibes, y cuando esto entre en el mundo laboral va a pasar por lo menos 14 años, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo que las políticas son de más plazo. Ahora, si es de origen cíclico, estaría necesitando un resultado mucho más inmediato. Y una política fiscal expansiva podría ser, ¿cuál podría ser? A ver, como para reducir los niveles de desempleo en épocas de recesión. Ahora estamos en un momento muy crítico. ¿Qué políticas aplicarían para reducir el desempleo cíclico? No, acá se juntó Reducir la cíclico. tasa impositiva, A ver, ¿por qué? ¿Por qué, Matías? porque hay más de 140 impuestos en la Argentina, así que yo supongo que afecta bastante al ingreso disponible de las personas. Mm, sí, a ver, nosotros decimos que en nuestro modelo los impuestos afectan al ingreso disponible. ¿Está bien? Si vos reducís a lo que pasa es que hay que ver qué impuestos. Igual, cuando nosotros hablamos de impuestos, estamos hablando de un tipo de tributo. Hay otros tributos, hay tasas, hay contribuciones. ¿Sí? Tenemos que ver a dónde estaríamos afectando. Capaz que las contribuciones tienen un efecto muchísimo más grande en el ingreso disponible de un trabajador que los impuestos en general, ¿no es cierto? Pero bueno, podría ser. ¿A algún otro se le ocurre otro tipo de medida? ¿Política fiscal expansiva? Una política fiscal que apunta a aumento de la demanda
y con esto traccionar hacia la producción. Profe, esa política serviría al corto plazo, porque en fin, en un mediano o largo plazo tiene efectos secundarios, como por Claro. ejemplo el efecto expulsión total. Bueno, pero cuando me está hablando de efecto de expulsión, vos ya no me está hablando de la misma política que me habló Matías. ¿Cómo se llama? Crandall. Lo que tenés que plantear es qué política vas a tener en mira para el efecto de expulsión. ¿De qué estás hablando ahora? Ya no hay reducción de la tasa impositiva. O sí, Matías. Los O dos sea, Matías. con la fiscal expansiva, con el aumento del gasto público, sí Ah, llevaría a que bueno. crezca el PBI. Ah, bueno, ahí está. Lo que pasa es que una fiscal expansiva puede ser aumento del gasto, disminución de impuestos, aumento de transferencia. ¿Está bien? Entonces, bueno, está bien. Aclarame cuál es. Ahora sí dijiste, aumento del gasto. Entonces, Matías Escalada dice que la política fiscal expansiva, para reducir el tipo de desempleo cíclico, podría ser la disminución de impuestos. Y por otro lado, su tocayo Gómez dice aumento del gasto. Entonces, son dos tipos de política fiscal expansiva que en principio deberían de alguna manera tener efectos similares, ¿no es cierto? Ahora, en Aumento de las términos, transferencias también. ¿cómo? Aumento de las transferencias también. Puede ser Aumento de una. las transferencias. Bueno, esa podría ser una tercera propuesta, aumento de las transferencias. Ahora, la pregunta va a ser si nosotros necesitamos que tenga un efecto de corto plazo, o sea, un efecto primero inmediato, que no es lo mismo que de corto plazo, un efecto inmediato, que mañana ese tipo de desempleo empiece a disminuir. Deberíamos buscar dos cosas. Primero, cómo hacer llegar de inmediato dinero en manos de las personas, de manera que el consumo pueda traccionar a la producción, pero por otro lado, también saber qué tipo de producciones estaríamos en condiciones de aumentar, ¿sí? Y si la población que tenemos, de alguna manera, podría incluirse dentro de ese esquema o no. ¿Está bien? Entonces, si tenemos los desempleados, o sea, las características del desempleado serían, si el desempleado es una persona que técnicamente tiene poca solvencia, en los rubros donde nosotros podemos incrementar las producciones de manera automática, estaríamos de nuevo en dificultades y a lo mejor no tendría el efecto que estaríamos esperando. Por lo tanto, las transferencias deberían ser sostenidas hasta tanto la capacidad de la mano de obra pueda adaptarse a las necesidades de la estructura. Ahora, si la capacidad instalada está, ¿sí? Ahora, sin ir más lejos, estamos viviendo en una economía que ha retrocedido varios años en términos de PBI, ¿sí? Hay una caída que hablan del 10% y algunos otros hablan del 15% del año pasado, cuando se esperaba una caída de 2%. Obviamente que en una situación de pandemia y todo lo que ustedes quieran, pero en términos económicos está claro que se produce menos. Ahora, si se acaba de dejar de producir, ¿sí? Si hace un año se cerró la fábrica, se paró la máquina o se redujo la cantidad de operarios o algo por el estilo, y nosotros de alguna manera estaríamos buscando reducir el tipo de desempleo, lo primero que deberíamos ver es si, bueno, prendiendo la máquina, contrataríamos a esa población que está en condiciones, y creo que en este momento la respuesta sería sí, ¿no es cierto? Va a tener un efecto inmediato. Si, a ver, una política que puede ir por otro lado, por una política que también
¿Eh? Es una que está de tesorería, no sé si por ahí viene. Entonces decíamos, bueno, por ejemplo, el Estado sale a buscar una precompra para paquetes turísticos. Eso es aumento del gasto. Como decía Matías Gómez, ¿no? La precompra, ¿qué quiere decir la precompra? Compra paquetes turísticos ahora, no los va a usar ahora porque obviamente nadie se puede mover prácticamente a lo largo y lo ancho del país por la situación de pandemia, pero eso permite a las empresas de turismo, a las agencias, aumentar sus ventas y por lo tanto empezar a caminar, digamos, en la senda de los niveles de producción sustentable o viables. O sea, no cierran, digamos. Ahora, esas políticas deberían buscar, si son cíclicas, son temporales, además del efecto inmediato, tener la capacidad de desarmarlas sin volver a generar el daño. ¿No es cierto? Entonces, si yo puedo desarmar ese esquema de precompra sin que la empresa cree el daño, quiere decir que la solución ya se ha dado o estuvimos muy cerca de la solución. Capaz que volvería a hacerlo cuando el ciclo vuelva a aparecer y cada vez esperando que sea menos intenso el aporte o el esfuerzo que tenga que hacer el Estado a la hora de plantear ese tipo de gasto público. Ahora, distinto sería, como plantea Matías Escalada, una reducción de los impuestos, ¿no es cierto? Verificando qué tipo de impuesto sea, lo que estaríamos logrando es darle mayores niveles de ingreso disponible a ciertas poblaciones. Lo que se debería observar es si la población a la que se le da mayor ingreso disponibles es la que mayor propensión marginal a consumir tiene, y sobre todo si mayor propensión marginal a consumir productos locales tiene. Porque si yo eximo de algún tipo de tributo, o saco algún tributo que impactaba sobre todo el ingreso disponible en términos de escalas de ingreso a las esferas más altas, o a la punta de la pirámide, en términos de ingreso, va a ser más probable que terminen fluyendo hacia otro destino el dinero que ahora empieza a quedarse en manos del consumidor. Y finalmente no tiene efecto sobre lo que yo estaba buscando, ¿no? Sin embargo, hay otro tipo de tributos que sí tienen una mirada, un impacto mucho mayor en las esferas más bajas, por lo tanto, debería sí cumplir ese efecto. En conclusión, tenemos muchísimos tipos de medidas donde ir tocando. Siempre va a depender del diagnóstico que se realice, ¿no? Bueno. Habíamos trabajado con la metodología que utiliza el INDEC, son metodologías con parámetros internacionales, para medir, digamos, los estados de situación del mercado de trabajo en forma constante, y lo realiza a través de la encuesta permanente de hogares, ¿no es cierto? La pregunta 2 lo que me dice es ¿a quién se considera ocupado, desocupado e inactivo? Te voy a agregar alguna otra preguntita. Pero según la metodología, ¿a quién se considera ocupado? Aquellos que trabajan activamente. Bien, entonces sería la primera frase de la respuesta. Tiene que seguir la respuesta. Dentro de la población económicamente activa. Sí, si trabaja, por definición debería ser económicamente activo. Ahora, cualquier trabajo, cualquier cantidad de horas. Por más de 35 horas a la semana.
En la semana anterior a la encuesta permanente de hogares, si trabajó por más de 35 horas, se lo denomina ocupado. A ver, supongamos, si es más de 35 en la semana, como yo soy trabajador, media jornada. ¿Sí? Media jornada, 4 horas, 4 horas diarias, de lunes a viernes. Supongamos, ¿no? El caso. 4 por 5, 20. Trabajo media jornada. 20 horas a la semana trabajé. ¿Soy ocupado o no? Ahí sería subocupado. Ahí sería subocupado. Entonces, ahí va un poco más el enfoque. Cuando nosotros decimos ocupado, estamos incluyendo, esa es la especie. Si ustedes quieren la raza, digamos, el subtipo, van a encontrar al ocupado propiamente dicho, al subocupado y al sobreocupado. Ocupado propiamente dicho es aquel que trabajó la semana anterior a la encuesta 35 horas. Ese sería el ideal. El ideal metodológico, no el ideal para cada uno. Creo que muchos trabajan más que 35 horas a la semana. Fíjense, a ver, una semana tiene 24 horas, 24 por 7, 160 y 8. 35 dividido 168. O sea, trabajamos el 20% del tiempo total y seríamos ocupados propiamente dicho. Somos medio vagos. Siendo que las horas laborables por lo menos deberían ser más del 33%, ¿no? Cerca del 33%. Bueno, ahora, yo digo, si es ocupado, en realidad puede ser ocupado propiamente dicho, subocupado o sobreocupado. Es ocupado propiamente dicho con 35 horas a la semana anterior. Menos de 35 puede ser subocupado, mejor dicho, es subocupado. Demandante o no demandante, otra clasificación que podemos discutir. Y si trabajó más de 35 es sobreocupado. ¿Está? Ahora la pregunta es, esos son los parámetros, digamos, para saber de cuánto a cuánto va, pero si trabajé 20 horas sería subocupado. ¿Cuántas son las horas mínimas para ser subocupado? De todos modos, todo suma a la población de ocupados, ¿no? Incluso los subocupados. ¿Cuánto debía haber trabajado la semana anterior como mínimo para ser considerado ocupado? Y creo que el mínimo sería 1 hora, profe, porque pasa a ser desocupado cuando directamente no trabaja. Y ahí puede ser inactivo si no busca trabajo o simplemente desocupado si no trabaja, pero si le ofreciesen trabajo, aceptaría. Sí. Va por ahí la cosa. Si trabajamos más de 1 hora, o por lo menos 1 hora la semana anterior, en algún empleo remunerado, y ahí le agregamos otra complejidad, en un empleo remunerado, estaríamos dentro de la población de ocupados. Más precisamente, si trabajamos de 1 hora a 35, no incluyente el 35, seríamos subocupados. 35 seríamos ocupados propiamente dicho, y más de 35 sobreocupados. Ahora, yo estoy hablando de empleo remunerado. Si el empleo no es remunerado, por ejemplo, el hijo que trabaja en la despensa del padre, en el comercio familiar, lo que sea, ¿sí? No tiene una remuneración fija pactada, sino que está sobreentendida en el sostenimiento del hogar y de los gastos familiares. La cantidad de horas mínimas serían 15. ¿Está bien? Entonces, para entender que esa persona está ocupada, es decir, que está siendo
que está afectada, está involucrada en el mundo laboral, debería estar por lo menos 15 horas trabajando si el empleo no es remunerado. ¿Está? Y hay una tercera alternativa. Puede que la persona no haya trabajado la semana anterior a la encuesta, pero por motivos excepcionales. Por ejemplo, una licencia por vacaciones o enfermedad. Entonces te golpea el encuestador, te golpea la puerta, te llama por teléfono, como es ahora, y uno lo atiende y le dice, ¿trabajó la semana anterior? No, no trabajé. 10 de la mañana, el tipo en jogging y ojota me atiende la puerta. No trabajé la semana pasada. ¿Lo ponemos como desempleado o le seguimos preguntando? Bueno, le seguimos preguntando. ¿Por qué no trabajaste? Bueno, porque estaba de vacaciones, listo. Tenés un empleo, pero excepcionalmente no estás trabajando. ¿Está bien? Eso no quiere decir que sea desocupado. Esto parece lógico, pero completa la respuesta. Bueno. Vamos a la siguiente. ¿Está más claro entonces ahora cuando preguntamos quién es ocupado? Vamos a ver decir que es cualquier persona que trabaja más de 1 hora en forma remunerada, más de 15 en un trabajo no remunerado, o que excepcionalmente no está ofreciendo su fuerza laboral en algún tipo de actividad porque se encuentra con una licencia que lo sostiene dentro de su hogar. Ahora, ¿quién sería desocupado? Desocupado, aquella persona que no tiene trabajo y está buscando. Y está buscando. Bueno, la primera respuesta es esa. Cualquier persona que no esté ocupada, ¿no es cierto? Pero que sí activamente busque uno. Siempre en el marco temporal, como dice Ana María, de la semana anterior. Puede haber otro caso donde, de nuevo, por motivos excepcionales, no pudo buscar trabajo. Entonces, si la condición para ser desocupado y no inactivo era que esté buscando activamente empleo, ¿está bien? Es la búsqueda del empleo lo que lo hace desocupado. Si por motivos excepcionales no estuvo buscando empleo, puede llegar a ser considerado desocupado si, por ejemplo, no pudo salir a repartir currículum porque estaba feo el tiempo, porque llovió, porque estuvo enfermo, entonces tampoco pudo estar buscando trabajo de manera activa en la calle o por los medios que lo venía haciendo. ¿Está bien? Y finalmente, el concepto de inactivo. El concepto de inactivo, ya recién lo decíamos, es la persona que no trabajó, pero tampoco buscó trabajo, ¿no? Eso no quiere decir que llegada la oportunidad de trabajar o le llegue una propuesta laboral, no se prenda. Puede ser, de hecho, suele pasar muchísimo dentro de la población de inactivos que, si bien no lo está buscando, cae del cielo una propuesta interesante y pasa a ser ocupado directamente sin antes haber atravesado las estadísticas de desempleo. ¿No? Esos son los casos donde hay un poco más de suerte, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es, a ver, ¿cuál es la diferencia entre el ocupado? Según la EPH, ¿cuál es la diferencia entre ocupado propiamente dicho y un subocupado? Y bueno, lo que decíamos recién, si trabajó 35 horas, es ocupado propiamente dicho. Si trabajó menos de 35, es subocupado. Todo suma al rubro ocupados. La diferencia entre subocupados demandantes y no demandantes es que el demandante tiene por lo menos 2 características. Puede trabajar más horas, ¿sí? Porque no hay ninguna atractividad que lo impida,
y además quiere trabajar más horas. ¿Está bien? Es como que busca trabajar un poco más. El subocupado no demandante, aquel que, supongamos yo decía hoy, si trabajo 4 horas por día, 5 días de la semana, 20 horas sería subocupado, pero no me interesa trabajar un poco más. Entonces, sería no demandante. Profe, Sí, señor. una pregunta. Esto de desocupación, ocupación y subocupación, ¿qué tipo de variables sería? ¿Stock, flujo? Stock. Ok, gracias. Claro, porque vos tenés una cuenta a un momento determinado del tiempo, ¿sí? Vos ves las cantidades, digamos, en un periodo. ¿Sí? ¿Por qué te surgió la duda? No, la pensé porque siempre que analizábamos, por lo menos en las unidades antes del primer parcial, siempre analizábamos variables, por ejemplo, ingreso y todo eso, y clasificábamos era flujo, stock, y quería saber en este caso, digamos. A ver. Bien. Mm. Según la EPH, ¿qué diferencia hay entre un inactivo típico y un inactivo marginal? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el inactivo típico? El que no tiene trabajo y no desea trabajar. Exactamente. No tiene trabajo, no buscó trabajo y no le interesa trabajar. O sea, hermoso. ¿No? Está bien eso. Ahora, inactivo marginal es otra persona. Es aquel que no tiene trabajo, ¿cierto? No buscó tampoco, porque si no lo hubiese transformado en desocupado, ya no es inactivo. Pero si le ofrecen uno, aceptaría, ¿no es cierto? Si está en la condición, ingresaría al mercado laboral, por lo tanto, eso es lo que le asigna el nombre, está al margen del mercado, pero en el momento entra a la cancha. ¿Sí? No buscan, no, pero si lo ofrecen, acepta. Exacto, Ana María. Es así. Eh, bueno, yo le había dado la clase anterior un paper de Claudio Comari para analizar. Quería saber si ustedes lo pudieron leer, si les gustó, si fue largo, si leyeron por lo menos el resumen, las conclusiones, de qué se trata. Si leyeron otro paper más de Claudio Comari, como si por lo menos entendieron qué se trata de los NINI. Vamos a hacer un paréntesis y analizamos eso. Que un poco de eso se trata esta parte de inactivos típicos, ¿no? Personalmente no tuve tiempo. Bueno, que estaban cerrando la campaña. Demasiado ocupado, che. Acá no hay tiempo, acá no hay ningún tipo de inactivo, ¿eh? Lo estoy viendo. Bueno, a ver, vamos a tratar de hacer un resumen muy breve. Yo le decía, Claudio Comari es un científico social que trató de explicar en esa tesis doctoral que la construcción de una especie, como se trató de plantear, que involucraba a la juventud, que involucraba a muchos de ustedes que hoy están en esta aula, era un mito que servía para la construcción de un discurso. Entonces, lo que plantea el nacimiento de la generación Nini es que los jóvenes de hoy no están interesados en cuestiones del futuro. ¿Qué quiere decir? No están interesados en cuestiones de la construcción de una sociedad mirando hacia el futuro, sino que tienen una mirada mucho más de
de corto plazo, vivir el día a día, y de esa manera vivir el día a día sería vivir bien el día a día. La construcción del bien y el mal también hacen a la construcción de un país, por lo tanto la definición de bien y mal estaba un poco en juego, y la generalización de algunos grupos focalizados de jóvenes que tenían un comportamiento que se incluía dentro del concepto de mal, era expandido hacia todas las esferas y obviamente estigmatizando a la población en su conjunto. Para ser más preciso, el concepto de generación Nini nace con el discurso de que los pibes son todos vagos, que no solamente no les interesa trabajar, sino tampoco les gusta estudiar y ni les gustaría estudiar. Y mucho menos asumir responsabilidades como la conformación de una familia, etc. Porque además, si conforman la familia, después no estarían interesados en trabajar, por lo tanto, digamos, sería el colapso social, básicamente. A eso se agregó, esa mirada fue generalizada, y el concepto de se juntan en la esquina a fumar paco y tomar vino era el estereotipo generalizado de la juventud, y obviamente en algunas regiones del país, o incluso en nuestra región, podemos observar conductas de ese tipo. No digo siempre Paco, pero no sé, por lo menos a tomar vino o lo que sea, a jugar a la Play. No digo ni siquiera a consumir alcohol ni drogas, pero lo que explica Comari en el estudio es que cuando el joven atraviesa etapas como esa, no significan la vida misma del joven, sino que son facetas, y en la mayoría de los casos no pasan más de 3 meses en estado como ese, ¿no? Lo que dice Comari es: yo observo que cuando están planteando a los jóvenes en ese tipo de situaciones, están incluyendo a chicos que han sido, a chicas que han sido madres de forma o más joven que lo que uno espera en la construcción del discurso, ¿sí? Porque parece que todos ahora tenemos que tener hijos a partir de los 30 años. Pero bueno, el sábado festejamos 40 años de casados mis viejos, se casaron a los 19. Entonces, también se cambian esos patrones sociales históricos y la construcción del sentido atrás de eso. Lo que dice Comari es: hay poblaciones donde todavía la maternidad se da en edades mucho más jóvenes en las grandes urbes. Ahora, si nosotros incluimos a esa madre joven dentro de el concepto ni, que quiere decir ni estudia ni trabaja, seríamos demasiado crueles. O sea, no estudia ni trabaja. ¿Cómo que no trabaja? Está creando una criatura frágil y necesita trabajo. Ahora, no trabaja dentro de las condiciones del mercado donde nosotros pretenderíamos, ¿no? Pero también es una gran discusión y una materia pendiente de la economía, ver cómo incluir la mano de obra no remunerada dentro de las mediciones. Ya hay algunas regiones donde se está incluyendo, ¿sí? Pero, ¿se acuerdan ustedes cuando hablábamos de excepciones en el cálculo del PBI o qué cosa queda afuera? Decíamos el empleo no remunerado, por ejemplo, una ama de casa, o el que hace la jardinería de su hogar, ¿tá? Si bien el jardinero pagás una remuneración, un honorario por esa actividad, sería parte del PBI. Si no se paga, no sería parte. Ahora, si no se paga, no sería parte del PBI, pero no significa que no se trabaja. ¿Está bien? Entonces lo que dice Comari es: está bien, no suma el PBI, pero trabaja. Entonces no suma la estadística tuya, pero trabaja. No podemos incluir dentro de un concepto tan denigrante como ese a una señorita que ha sido madre recientemente. Por dar un ejemplo, es el nombre, ¿no? El caso.
Y por otro lado, pibes que pibes y pibas, por distintos motivos, entran en una caravana de, de actividades de ocio, para decirlo de manera elegante. ¿Sí? Creo que a veces se arma esas jornadas largas de semanas, donde bueno, todos los fines de semana salen y tienen una actividad distinta. A veces el fin de semana se transforma en semana completa y esa imagen es la que queda en la retina de la sociedad, diciendo que los pibes no quieren trabajar y no son responsables para nada. Y a eso se suma el concepto de los millennials, que son jóvenes con un alto nivel de aburrimiento y que nada los puede retener en distintas actividades, por lo tanto van girando de actividad en actividad sin lograr hacer bien ninguna, y que eso termina siendo ineficiente en términos sociales porque no se perfeccionan en nada. Y lo único que uno termina observando al final del camino es que los jóvenes están mucho más perfeccionados en muchísimos aspectos que jóvenes de antes, ¿no? Capaz que en otro sentido, capaz que tienen razón. Yo igual me considero joven, tengo 31 años, así que estoy dentro de la juventud. Aunque ya tengo 2 hijos. Entonces estoy defendiendo a los niños de la posición de joven, ya no, sin tomar partido, ¿no es cierto? Lo que dice Camari entonces es eso, un poco tratar de, con las estadísticas, tratar de destruir un mito que fue implantado por distintos actores de la sociedad para hacer política concretamente. Entonces, uno puede escuchar frases como Fernando Iglesias, un legislador porteño, decir que los planes sociales se van por la canaleta del alcohol y de las drogas. Y cuando hablamos de planes sociales estamos hablando de política fiscal expansiva en un ciclo económico. Entonces, nos obliga a entrar en la discusión a nosotros, porque por todo lo que veníamos diciendo hoy, si vamos a disminuir el desempleo estacional con políticas fiscales expansivas que apuntan a el incremento de las transferencias, pero esas transferencias son derivadas, como dice Iglesias, de la canaleta del alcohol y de las drogas, deberíamos ver que el mercado, digamos, que la producción de alcohol y drogas esté de alguna manera con capacidad de absorber desocupados. O sea, sería también socialmente peligroso eso, ¿no? Lo que quiero decir es que cuando yo decía, lo que quiero decir es que cuando yo planteaba, no quiero ocupar de nuevo la palabra, yo planteaba que debemos estudiar la matriz productiva para tener un diagnóstico mucho más refinado a la hora de tomar la decisión sobre qué tocar, ¿no es cierto? Me refería también incluso a esto, o sea, ver qué rubros, socialmente sirve el rubro o no sirve el rubro. Entonces decimos, no, acá en Misiones el tabaco empezó a rendir muchísimo respecto a otras campañas, digamos, en términos de ciclo de producción. ¿Qué hacemos? ¿Aumentamos la producción de tabaco? ¿Cambiamos o buscamos a partir de la diversificación productiva la eliminación por completo de esta producción? Porque genera muchísimos daños ambientales, pero sobre todo en términos de salud de los que cosechan. Entonces, hay decisiones que, si bien responden a cuestiones cíclicas y temporales, deberían ir modificando la estructura. Si no, la estructura nunca va a terminar siendo modificada, ¿no? Bueno, eso es un poco lo de los ninis. No sé si alguien leyó y quiere aportar algo más. Sería buenísimo. Profe, Sí, señor. yo creo que dentro del análisis de los ninis se tendría que también incluir el tema de la cultura de la región, porque puede ser que en algún país, en algunos países el sistema educativo no se esfuerce mucho en implantar sobre los jóvenes un hábito de trabajo y esfuerzo y estudio, pero en cambio en otras regiones desde pequeños ya le enseñan a los chicos, como por ejemplo en Japón, los frutos del esfuerzo y del trabajo, que ya se convierten en un hábito y hace que esa población, por
por lo menos para los más jóvenes sea mucho más productiva que en otras regiones, por ejemplo. Sí, sí, yo creo lo mismo. Creo que cuando uno habla de educación, en todos los aspectos, ¿no? Habla de la educación formal, o sea, los trayectos de educación formal que son como estos, desde la escuela, la universidad, por todas las instancias que haya atravesado la persona, pero también desde el hogar mismo, digamos, el seno de la sociedad. Obviamente que el discurso que se había conformado venía de toda una crítica un poco más grande, que son las generaciones de, de beneficiarios de asignaciones sociales, pero lo que trata de buscar es que, digamos, no la generación no está perdida, capaz que una parte, ¿no? Y hay que tratar de reinsertarlos nuevamente con distintos programas. Hacia ahí va la conclusión final, digamos, del trabajo, pero, pero que no es una generación entera, sino que son algunos recortes de la misma. Ahora, lo que dice Matías está bien. A mí me parece que para que el mundo, digamos, tenga los jóvenes como de alguna manera involucrados con actividades laborales, debería buscar de temprana edad inculcarlos en ese camino. Lo que también está claro es que en muchos lugares de ese mismo mundo se está haciendo ese trabajo y se hizo siempre. Aún así los gustos también se internacionalizaron. Esto es, estamos viendo qué hace la juventud europea en este momento y nos gustaría copiarlos un poco, ¿no? Es decir, la Comunidad Europea es una comunidad completamente, absolutamente envejecida, porque primero no tienen tasas de natalidad tan altas y además tienen tasas de mortalidad muy bajas. Viven mucho, tienen pocos hijos, y lo que se termina observando es que la juventud se extiende, ¿no? Y esa juventud al extenderse termina también provocando un corrimiento en un montón de otros aspectos que ya entenderíamos de una fase posterior a la juventud, que sería la adultez. Y entonces estamos pretendiendo que personas jóvenes hagan cosas de adultos y que después también pretendemos que adultos hagan cosas de jóvenes. Lo que se termina o lo que está en discusión ahora es hasta dónde somos cada cosa, ¿no? Pero sí la tendencia muestra que somos jóvenes, digamos, hasta 30, el corte arbitrario fuertísimo, somos jóvenes hasta 30 y vivimos con nuestros padres, ¿no? Ni siquiera estoy haciendo un juicio de valor, ¿no? Lo que digo es más o menos cómo se va viendo la situación. Pero sin duda que eso modifica la matriz productiva y modifica lo que uno puede plantear como ideales sociales, sobre todo a la hora de aplicar una política pública. Sí, señora. Perdón, me costó mucho escucharla. Los niveles de pobreza en la generación Nini. Sí, a ver. Nosotros tenemos. Ahí hay que discutir dos cosas, me parece. Por un lado, el cálculo de la pobreza, ustedes bien saben cómo se conforma, ¿no es cierto? Un cálculo que hace comparación de ingresos respecto al costo de una canasta de bienes. En el caso de la pobreza, particularmente, una canasta total que incluye productos alimentarios y no alimentarios, pero que sí permiten el sostenimiento de la vida bajo algunos parámetros predefinidos. Ahora, uno ve al pobre muchas veces trabajando, y sobre todo trabajando en cosas que no todo el mundo quiere trabajar, ¿no es cierto? Entonces,
deberíamos definir nuevamente o machear las estadísticas. Deberíamos machear las estadísticas para buscar, mejor dicho, una correlación entre eso. Ahora voy a buscar una noticia de la semana pasada. A ver, denme un segundo. Mira, voy a compartir una noticia. Esta es del 27 de mayo, más de una semana, 2 semanas. Esta es del 27 de mayo, se puede ver, ¿no? Sí, profe, se ve perfecto. Bueno, se ve que cambió la interfaz del Meet y algunas cosas están en otro lugar. Bueno, esta noticia fue del 27 de mayo. Fíjense este fenómeno. Pandemia de empleo, dice el título. 1/3 de los trabajadores son pobres. Lo que quiero mostrar con este título, Belén, es que no necesariamente el ser pobre depende de trabajar o no. Porque si estamos trabajando y somos pobres, digamos, la influencia que podría llegar a tener el buscar trabajo o buscar empleo ya termina siendo un poco de segundo o tercer grado, ¿no? En términos de relaciones de impacto, tercer grado en términos de impacto. Por lo general se da que las clases sociales bajas, en términos de empleo y de ingresos, terminan trabajando muchos, pero en empleos no calificados y no bien remunerados. Por lo tanto, sostienen niveles de pobreza. Ahora, el no querer trabajar, el no querer estudiar, atraviesa todas las clases sociales. ¿Sí? Si es que existe el fenómeno, no existe solamente en la pobreza. Seguramente todo... Pensaba por el tema de la educación, de que muchos no pueden acceder a educación, entonces, o sea, hay mucha más estadística, mayor estadística de pobreza nivel que generaciones anteriores. Entonces, si eso también crea un ámbito en la sociedad que no ayuda a pensar en el futuro, como usted decía. Eso de nuevo tiene dos respuestas. Por un lado, las estadísticas de pobreza de la actualidad fueron construidas en función a nuevos parámetros, digamos, y no tienen estándares internacionales, sobre todo en Argentina. Alfonsín aplica una metodología de medición y eso se descontinúa en el 2014. Eso atravesó todos los gobiernos. Ustedes saben que las estadísticas, digamos, uno puede interpretar la estadística, pero la estadística es la estadística. Hace el número, saca el resultado. Entonces, uno después interpreta. Esas estadísticas se aplicaron desde Alfonsín hasta el segundo mandato de Cristina Kirchner, cuando Taxi Kicillof era ministro de Economía. Y él decía que el medir la pobreza era estigmatizante. Aplicó una apreciación sumamente personal para destruir un dato relevante en la economía. Lo que pasó es que no nos quedamos con otro dato que no sea el de la UCA, como dice este título, o sea, otro dato que sea difundido. Pobreza miden miles de centros de estudio. El tema es que la UCA tuvo poder suficiente como para mostrar, digamos, sus números, y finalmente cuando asume Macri con Todesca, tienen un receso de 6 meses como para reconfigurar las metodologías, y finalmente la metodología nueva que aplicó Todesca arrojaba un dato bastante parecido al de la UCA.
Entonces, arrojaba un parámetro bastante parecido al de la UCA, digamos. O sea, bueno. Entonces, como se discontinúa, hay arreglos metodológicos, incluso ustedes ven la metodología en el INDEC, hay un informe que explica un salto de 15 puntos porcentuales respecto a todo lo que se venía midiendo antes. Entonces, si decimos 35, en términos de lo que se venía midiendo antes, más o menos sería 20. ¿Sí? El problema que nosotros vemos con esta metodología actual es que estamos diciendo que tenemos más pobres que países de la región, que quien conoce puede dar fe que no estaríamos tan mal, ¿no? No sé. Que regiones de la Bolivia profunda, del Paraguay profundo, digamos. La metodología así está diciendo que tenemos más pobres que en muchas zonas del Paraguay donde la pobreza es grande, ¿no? Ocultar la pobreza es un problema, sobredimensionarla también es un problema. Fíjense, el fenómeno alcanza cada vez más a trabajadores del sector formal debido a la inflación. Los informales y las mujeres, los más impactados. Los informales y las mujeres, los más impactados. Eso es un fenómeno que se repite constantemente. Bueno, eso después lo buscan o lo dejo. ¿A qué te refería, Belén, con ese no tenemos los parámetros para comparar? ¿Qué cosa es eso? No, que vos pusiste algo en el chat, ¿no? No tenemos que... Cuando uno piensa si en generaciones anteriores hubo más o menos pobreza que ahora, no lo vamos a poder saber nunca porque no tenemos las estadísticas, son no son fijas ni son, digamos... Confiables, querés decir vos. Confiables, claro. De nuevo, o sea, cuando uno hace las estadísticas, el cálculo es el cálculo, eso no lo podemos discutir el cálculo, lo que podemos discutir es cómo se capta la información. Supongamos, fíjate vos cómo te cambian las cosas. Supongamos que nosotros queremos hacer una estadística de intención de voto. Me te voy a cambiar totalmente la mirada, pero queremos una estadística de intención de voto. Y para eso decimos, bueno, vamos a llamar por teléfono a 2.000 personas en una ciudad y vamos a ver a quién van a votar. Le llamás por teléfono. ¿Qué teléfono tenés? No, tengo un teléfono fijo. Que levante la mano en este curso, que viva solo, que viva, qué sé yo, no con sus padres, y que tenga teléfono fijo. No tiene nadie teléfono fijo. Mis viejos creo que tienen teléfono fijo, no sé ni por qué, pero nunca lo vi usar. Entonces, cuando suena, no van a saber qué es. Van a atender, ¿a quién votaría? Bueno, eso quiere decir que va a estar, una estadística va a estar apuntada sin querer, o en principio, a una población con un perfil definido. ¿Está? Entonces, lo mismo acá. La captación de información que hace la UCA lo hace en los centros urbanos de Buenos Aires más pobres. Y si nosotros vamos a buscar pobreza en las villas, y seguramente vamos a encontrar una cantidad mayor respecto a ciudades, a otras regiones de la ciudad. Entonces, la UCA también tiene muchos problemas metodológicos y por supuesto no tiene una estructura como la que puede llegar a tener el INDEC para realizar estudios grandes y generales. Aún así, obviamente, por ser una universidad se le da cierto prestigio y por supuesto ante la ausencia de publicaciones, pues ya ni siquiera hablo de confiabilidad, la ausencia de publicaciones, porque el INDEC dejó de publicar pobreza, dejó de publicar, o sea, no existía más el dato, dejó de medir, aparecen otras cosas, sin duda.
Eso no quiere decir que la metodología que utiliza es buena. Supongamos, no sé si se acuerdan ustedes cuando el índice de congreso que le decían que uno de los autores fue el colega también de la UNAM, Luis Pastori, el senador creo que era en ese momento, o el radicalismo. Ellos hacían un cálculo promedio de las consultoras privadas, o sea, de lo que las consultoras creían que iba a ser la inflación para ese mes. Ellos tomaban 20 consultoras y hacían un promedio de lo que daban. Entonces una decía, no, va a ser 10, la otra decía va a ser 20, bueno, 15 es la inflación. Metodológicamente eso es como, eso es lo peor que existe, metodológicamente hablando. Pero bueno, la construcción del discurso también se daba con ese dato, ¿no? Es muy raro criticar una metodología con algo peor. Entonces digo, no, ¿sabes qué? Tus estadísticas no son confiables, usa las mías. ¿Cómo hiciste las tuyas? No, hice el promedio de lo que los muchachos tiran al revoleo. ¿Se entiende? Una consultora no va a tener más de 10 empleados. De hecho, Todesca tenía 3 empleados y hace un cálculo de inflación de todo el país. ¿Cómo hace? Es imposible, no puede hacer relevamiento de precios, no puede tener un paquete tan grande, es imposible que una consultora privada lo haga por sí misma con los medios propios. Y entonces, si ya partimos de la base de que es imposible que una consultora privada lo haga, y después nosotros decimos que la verdad es el promedio de lo que no puede hacer una consultora privada, terminamos criticando una metodología con algo sumamente peor. Pero eso sucede. Ahora, volviendo a la pregunta que me parecía muy interesante de Belén, es si la pobreza influye en no querer estudiar. Yo no sé si influye en no querer estudiar. Lo que seguramente influye en no tener la oportunidad, ni el tiempo, ni la cultura del estudiar, ni pensar tanto en ese aspecto de la vida. Yo creo que el pertenecer a clases sociales excluidas, digamos, con capacidad adquisitiva muy baja y con niveles de necesidades insatisfechas altísimas, va a ser mucho más probable que pensemos en el día a día, ¿sí? en completar la olla, en buscar oficios de largo plazo, ¿no? Pero de nuevo, lo que hoy decía, eso no se refiere a una generación, eso se refiere a una cuestión estructural. Es decir, no el joven porque es joven no quiere estudiar. Ahora, el joven porque es pobre es lo que dice Belén, pero no porque es joven. Eso serían conclusiones distintas. Eso no estudió como alguien en ese artículo, capaz que en algún otro sí. Pero vamos de nuevo, no el joven porque es joven, sino el joven porque es pobre en todo caso, pero no, una cosa no significa la otra. Sí, y la ignorancia se puede también ver como una causa, puede ser. Sí. Ignorancia es falta de conocimiento, ¿no? Entonces, puede plantearse de ese ángulo. Puede plantearse. Bueno, a mí me parecía interesante tomar este aspecto, este dato, porque quiero que sea incluido dentro del examen, ¿sí? Bueno, que sí. Ejercicio 5. Tenemos poco tiempo para hacerlo, pero vamos a hacerlo. Ejercicio 5. Ejercicio 5, lo que me plantea es que según la EPH se encuestaron 16.000 personas que manifestaron los siguientes. 8.100 no tienen trabajo.
No buscan trabajo ni desean trabajar. Entonces, eso entra en el concepto de Inactivos. inactivos típicos. Inactivos típicos, entonces, 8.100. ¿Ah? Bueno, tengo 745, no tienen trabajo, no buscan trabajo, pero si lo ofrecen, aceptarían. Inactivos marginales. Exacto. Inactivos marginales, 745. Después, ¿qué más? 445 personas no tienen trabajo, pero buscaron trabajo. Desocupados. 445. 215 personas trabajaron menos de 35 horas en la semana. ¿Sí? ¿Eso qué sería? Subocupados. ¿Los 15 era? Sí. Los 15. Y después tengo 6.495 trabajaron por lo menos 35 horas en la semana. Ocupados. Ocupados. Ocupado propiamente dicho. ¿Sí? Nosotros acá no nos vamos a dejar con el sobreocupado, así que todo de 35 para arriba no. Vamos a poner que ya es propiamente dicho. 6.495. A ver, ¿qué más sigue? Se pide, clasifica a las personas subocupadas, ocupadas en activos típicos y marginales, calcule tasa de actividad, tasa de empleo, tasa de ocupación, tasa de desempleo y tasa de subempleo. ¿Sí? Tasa de actividad va a ser igual a la población económicamente activa sobre población total. La tasa de empleo va a ser igual a los ocupados sobre población total. La tasa de ocupación va a ser igual a ocupados dividido la población económicamente activa. Y la tasa de desempleo es igual a desocupados sobre población total. ¿Qué más me piden? Tasa de desocupados. Desocupados